atresia duodenal. Entonces, el primer tema de atresia de esófago, como ustedes pueden ver aquí un pequeño diagrama, ¿no? Cuando hablamos de atresia, hablamos de una estructura, de un órgano tubular que en una parte de su luz está obliterado, ¿no? De manera congénita. Entonces, en esta clase vamos a ver primero unas generalidades, su clasificación, cuáles son las malformaciones asociadas a una atresia de esófago y cómo es su presentación clínica, cómo se hace el diagnóstico, los cuidados generales, los cuidados que hay que tener para el traslado, cómo se realiza el tratamiento y también las complicaciones. Entonces, como les decía, ¿no? Es una malformación del intestino, ¿no? De la parte de lo que es el intestino anterior, hablando embriológicamente, que se caracteriza por una falta de contigüidad del esófago, ¿no? Por ejemplo, este es un esófago normal de características normales. En el diagrama B, ustedes pueden visualizar que hay una interrupción, una falta de continuidad. Esta parte del esófago está obliterada, ¿no? Y esta malformación se caracteriza porque puede tener, como no puede tener, comunicación a la vía aérea. Por ejemplo, esta es el esófago distal y vean ustedes que este esófago distal está iniciando en la tráquea. Como es una comunicación anómala a otro órgano, entonces hablamos de una fístula, ¿de acuerdo? Es una fístula congénita. Muy bien, acá lo ven en mayor tamaño, ¿no? Cómo es que se puede visualizar. Recuerden ustedes que el esófago es un órgano que está detrás de la tráquea, ¿correcto? Entonces, por eso es que de esta manera se va a visualizar anatómicamente en un paciente. ¿Pasa? Bueno, entonces vamos a ver un poco de su incidencia. Es aproximadamente de 1 en cada 2.500 a 4.000 recién nacidos vivos y casi un tercio de los afectados son prematuros. Hay una ligera predominancia a favor del varón de 1.26. Mayormente son casos esporádicos, ¿no? O sea que no están relacionados con un tipo de herencia. Pero sí se ha visto que hay una relación entre hermanos e hijos de padres con antecedentes del 0.5 a un 2% en un segundo hijo. Mayor frecuencia se da en gemelos y está asociada en un 6 a un 10% de los casos con trisomías, que las más frecuentes son las 18 y las 21, ¿no? Por ahí se dice que hay algunos factores ambientales, como por ejemplo el consumo de metamizol en el primer trimestre del embarazo, el consumo prolongado de píldoras anticonceptivas, la exposición a la progesterona y los estrógenos, la diabetes materna y la exposición a la talidomida. Entonces, un poquito vamos a ver así tangencialmente lo que es la parte biológica. Ustedes recuerden que el intestino anterior, ¿no? Que es la primera porción del intestino, viene a ser la primera porción del intestino primitivo, ¿no? Se encuentra aquí, deriva del endodermo, ¿no? Y esta parte inicial luego se va a separar en dos estructuras, una que es la tráquea y en el esófago, ¿no? Esto va a ser alrededor de la cuarta semana de gestación, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el intestino anterior, ¿no? Da una yema, ¿no? Que va a dar origen esto al aparato respiratorio. En la parte posterior va a continuar la formación del resto del tubo gastrointestinal, ¿no? Entonces, es en esta etapa, alrededor de la cuarta semana de gestación, en la que se va a dar este tipo de patología. La primera porción del esófago tiene un músculo estriado, luego tenemos este músculo estriado que es la parte del intestino, se encuentra en el tercio superior. Y el resto del esófago ya va a estar constituido por músculo liso, ¿no? Solo la primera porción es músculo estriado. Bueno, entonces, como le decía, ¿no? La tráquea nace, ¿no? De una evaginación endodérmica, ¿no? Todos estos tejidos, recuerden que son endodérmicos. A ver, un ratito, disculpen, pero hay alguien que me está insistiendo con una llamada, perdón, un minutito.
Ya, ahora sí, continúo. Entonces, les estaba explicando que la tráquea se forma, la vía respiratoria, ¿no? De una invaginación endodérmica de esta pared anterior del esófago. Y bueno, de aquí ya comienza a, ¿no?, formarse el resto de la división del árbol traqueobronquial por dicotomía. Entonces, todo esto se completa más o menos después de 3 semanas de haber iniciado todo, ¿no? O sea, más o menos a la 7ª semana de gestación. Ahora, aquí como ustedes van a poder ver que se forman como unos pliegues en esta zona, ¿no? Como un tabique que va a dividir las estructuras respiratorias de lo que es el esófago. Entonces, una división o una fusión incompleta, porque tienen que llegar a tocarse estos pliegues, va a dar la conexión anómala entre la tráquea y el esófago cuando hay la presencia de una fístula, ¿no? Por ejemplo, este es el agujero traqueoesofágico y comienza a plegarse, ¿no? Como ven ustedes. Comienza a plegarse hasta que los dos quedan completamente divididos. Pero ¿qué pasa cuando queda medio camino? Se forma ahí una comunicación anómala, ¿no? Entonces este tabique que está creciendo, que se está plegando, ¿no? Ya lo vieron aquí, va a crecer desde la parte más caudal hasta la parte más craneal, ¿no? Hasta que ambos estén completamente separados, como les decía. Entonces, ahora, el esófago también es una estructura que inicialmente está llena de epitelio, el cual va a ocluir esta luz. Entonces, más o menos en la 8ª semana, esta luz que está obliterada van a ir apareciendo unas pequeñas vacuolas, ¿no?, que van a ir coalesciendo y se va a ir recanalizando toda la luz del esófago, ¿de acuerdo? Hasta completar toda la permeabilización de este esófago. Durante el segundo mes de gestación se va a ir produciendo un alargamiento de este órgano y bueno, más o menos ahí es cuando ya va a adquirir las proporciones postnatales, ¿no? Hasta la 8ª semana. Al momento de nacimiento, más o menos tiene una longitud de 8 a 10 centímetros. Esto se va a duplicar en los primeros años de vida. Recuerdan ustedes que el esófago es un órgano que está compuesto por varias capas, ¿no? Primero está la mucosa, esta tiene su submucosa, una capa muscular propia y una ligera adventicia, ¿no? No tiene capa serosa a diferencia de los otros órganos. Ahora vamos a ver muy importante acerca de la clasificación, que siempre esto por ahí que suele aparecer, ¿no?, en los test. Esto lo voy a pasar. Ya. Entonces, esta es la clasificación de BOT modificada por LAT. Entonces, en esta clasificación se, se divide en 5 tipos, va desde el 1 hasta el 5, en romanos. Entonces, como ustedes pueden ver que hay ciertas diferencias, ¿no? Ahora, esta clasificación también fue realizada por, ¿no?, esta es lo que le llaman de LAT, también, y esta es la clasificación de Gross. La clasificación de Gross es lo mismo que la de LAT, como pueden ver aquí, solo que lleva letras mayúsculas, ¿ya? Empieza con la A, termina, en este caso, dan una clasificación más, que es la F, pero en este caso la F solamente es una estenosis del esófago. No hay aquí una atresia propiamente dicha o una fístula como en el caso del tipo 5. Vamos a ir a esto. Ya, entonces vamos a revisar aquí. Ya, entonces en la de tipo 1 tenemos que este es el cabo proximal y tiene una pequeña, no es un cabo pequeño, tenemos aquí un cabo distal, ¿ya? Ambos están atrésicos y se ve que están separados por un espacio bastante amplio. El de tipo 2 es igualito que esto, pero agréguenle
una fístula, ¿no? Que va desde el cabo proximal hacia la tráquea. ¿De acuerdo? El tipo 3 es el tipo más frecuente. Aquí van a ver que el esófago distal ya no estaba tan cortito, sino que es un esófago más largo, llega cerca al cabo proximal, pero tiene el detalle de que se une a la tráquea. Entonces, es un esófago cabo proximal atrésico con fístula tráqueo-esofágica distal. Ese es el tipo 3, el tipo más frecuente. Y el tipo 4 es igualito que el 3, pero súmele esta fístula de arriba, ¿ya? O sea, igual que el 2, tiene una fístula acá. Tiene doble fístula. El tipo 5 ya no hay atresia. Vean que el esófago está todo continuo, pero tiene una fístula tráqueo-esofágica. ¿De acuerdo? De aquí lo más importante, ustedes tienen que recordar anatómicamente cómo es cada una de ellas. O sea, aquí, por ejemplo, doble atresia, aquí fístula traqueosofágica proximal, fístula traqueosofágica distal, doble fístula y solo fístula, ¿ya? Para que lo puedan memorizar más fácil. El tipo 3, con fístula traqueosofágica distal, la más frecuente, y saber que la de tipo 1 es long gap. Long gap es una palabra en inglés, long, que es de largo, gap es una brecha, tiene una brecha larga. Y en realidad el tipo 1 y 2 tienen una brecha larga. Ojo, eso no quita que estos de aquí tampoco no puedan aparecer algún día con una brecha larga. O sea, sí puede pasar, pero les estoy hablando de lo más frecuente. En segundo lugar de frecuencia está la de tipo 1, por si acaso. Ya lo vamos a ver en esta diapositiva que viene. Entonces, el tipo 3 es más o menos el del 80 al 85% de los casos y el de tipo 1 va a constituir más o menos una frecuencia de 5 al 8%. ¿Ya? Entonces, la de LAT, ustedes aprendan que es lo mismo, solo que en la última clasificación hay una estenosis congénita del esófago. Ojito, ojito, la de tipo 1 y 2, vean ustedes que como el tubo gastrointestinal distal ya no tiene comunicación con la vía aérea, ¿no? Con la tráquea, el resto del tubo gastrointestinal va a estar completamente desfuncionalizado. Por esta falta de estímulo, el estómago va a ser muy pequeño, ¿ya? Va a tener un estómago pequeño. Y bueno, pues al nacer, lógicamente, si tú le tomas una placa de rayos X, no vamos a poder ver burbuja gástrica porque el aire nunca pasó a este cabo distal, ¿de acuerdo? Clasificación según pronóstico de Spitz. Toma en criterios, primer lugar, un corte de 1.500 gramos de peso al nacer. Y el segundo criterio es si tiene o no malformación cardíaca mayor. Entonces, acá hay tres grupos. 1, 2, 3. El primer grupo es el bueno, el que tiene mayor sobrevida, de un 97%. Todos ellos tendrán un peso mayor o igual a 1.500 gramos, sin malformación cardíaca mayor. El grupo 2 ya no pesará tanto, pesará menos de 1.500 o tendrá problemas cardíacos, ¿no? Malformación cardíaca mayor. Y el tipo 3 son los que tienen más mala suerte, no solo pesan menos de 1.500, sino que además tienen una malformación cardíaca mayor. ¿Ya? Así. Bueno, eso es un poquito más para explicar cada uno de los tipos de atresia. Aquí, por ejemplo, estoy explicando en esta diapositiva la de tipo C, que es la de tipo 3 más frecuente. La porción del esófago proximal es una porción muy dilatada por acúmulo de la saliva. Su pared está engrosada y desciende hasta el mediastino superior, más o menos cerca, un poquito más arriba de la carina. ¿Ya? La carina está por acá. Muy bien. Entonces, bueno, ya les había dicho que esta comunicación de la fístula en frecuencia va más o menos hacia la carina. ¿Ya? Esta fístula por lo general se encuentra a nivel de la carina. A veces puede unirse al bronquio, ¿no? Pero típicamente debería ser a la carina.
Muy bien, entonces esta es la de tipo 1, también les dije que era doble atresia, no hay fístula y los cabos están separados, ¿ya? En estos pacientes es más fácil el diagnóstico prenatal, porque como no hay pasaje de líquido amniótico, ustedes recuerden que el feto cuando está formándose degluta el líquido amniótico, ¿no es cierto? Entonces, en estos pacientes, por más que deglutan, el líquido amniótico no va a pasar al estómago. Entonces, el líquido se va a ir acumulando, ¿no? Entonces, por eso es que va a haber bastante polidramios en estos pacientes, mucho polidramios. Y es típico también encontrar que en la ecografía no van a poder visualizar la cámara gástrica, porque no se va a ver la burbuja del estómago, por lo mismo que les he explicado, ¿ya? Al nacimiento, como no ha habido pasaje, el abdomen se va a ver también medio excavado. Bueno, en estos pacientes el tratamiento se hace más retador. La de tipo B es la de tipo 2, ¿no? Que les había dicho, tiene una fístula que por lo general está a nivel cervical. Y es como tipo en H porque es una fístula recta y un poco adelgazada, como se ve en este diagrama. Es diferente a la fístula que han visto en el anterior, en la primera diapositiva, que se veía, ¿no? Como una cuerdita, ¿no? Que bajaba. En este caso no, es como una línea recta. Muy bien. Entonces en este doble fístula, bueno, es menos frecuente. Ya. Este de acá es este. Ya. Aquí debería estar el dibujito de la. Aquí este no es el diagrama, pero ya lo hemos visto. Es uno que tiene una fístula, acá, una comunicación. ¿Ya? Este diagrama corresponde al de tipo F, al de la estenosis, por si acaso. No se vayan a confundir. No son muy frecuentes, ya no son muy frecuentes. Y recuerden que todo esto es una clasificación de un espectro de malformaciones, o sea, hay ligeras variaciones. Por ejemplo, hace como un par de años tuvimos un paciente así con estenosis, pero no era solamente una estenosis, sino era como 2 o 3 estenosis tenía el paciente con este tipo de patología, ¿no? Era diferente. Y una era estrecha y la otra era una estenosis larga que comprometía un segmento del esófago. Muy bien, entonces, bueno, en lo que es el tipo H, fuera de la fístula, todo el resto del esófago, por si acaso, en estos pacientes es normal. Entonces, el tratamiento en ellos, por ejemplo, es mucho más sencillo, ¿no? Muy bien. Ahora, es importante que ustedes sepan cuáles son las malformaciones asociadas, porque en los pacientes con atresia de esófago con mucha frecuencia hay malformaciones asociadas, ¿ya? Entonces, hay una atresia de esófago aislada y hay una atresia de esófago sindrómica, ¿ya? Entonces, de los casos, el 50% aproximadamente siempre se les va a encontrar una asociación. Y depende de la malformación que esté asociada, lo que vaya a determinar el pronóstico, ¿no? Por ejemplo, las más frecuentes les había dicho que son las cardiovasculares y que, bueno, inclusive son parte del pronóstico del paciente, ¿no? Hay casos graves que, bueno, pues ya indefectiblemente si es mucho, el paciente no va a tener buen pronóstico, ¿no? Hay casos que tienen, por ejemplo, también, este es importante para la cirugía, ver si el arco aórtico normalmente está hacia la izquierda, ¿no? Pero en estos pacientes puede haber hasta un 10% de los casos que tienen el arco aórtico hacia la derecha. Bueno, también están las malformaciones digestivas asociadas, las esqueléticas y las urogenitales, ¿no? Entonces les voy a mostrar ahorita, eh, bueno, eso es un poco más, la asociación Bacter, que es la primera que tenemos que buscar. Esta palabrita que ven aquí es como un acróstico, ¿no? Lo ponemos acá y vemos la B, es porque hay que buscar si tiene anomalías vertebrales, B de vertebral,
por ejemplo, en esta fotografía de un rayos X, ven que hay una hemivértebra, ¿no? En estos casos se puede ver no solamente una, pueden ver inclusive más, ¿no? Más hemivértebras. Entonces, ya aquí también nos puede hacer sospechar esto que puede haber algún disrafismo, ¿no? Algún temita con la médula. Entonces, siempre hay que evaluar un poquito más esto. Que tengan el ano imperforado también es una asociación relativamente sí frecuente. Los problemas cardíacos que ya les había mencionado, ¿no? De la letra C. La T es de traqueal, ¿no? O sea, de fístula traqueal. La E de atresia esofágica. La R es de riñón, ¿no? En este caso, por ejemplo, ven que solamente el paciente tiene un solo riñón, pero también puede haber riñón en herradura, puede haber hidronefrosis, megauréter, etcétera, etcétera. Y la L, que es de lymph, en castellano significa extremidades, y puede haber extremidades que estén mal formadas, ¿no? En este caso, los piecitos, ¿no? Un pivot, pero también puede haber, por ejemplo, ausencia del radio, ¿no? En los brazos, u otro tipo de malformación musculoesquelética. Entonces, en realidad solamente les he enseñado una asociación, pero en realidad, miren, la lista es larga y son diagnósticos diferenciales del Bacter. Y cada una de ellos tiene una lista, ¿no? Una lista de malformaciones que lo acompañan. Son menos frecuentes, lógicamente. En la presentación clínica, ¿qué pasa con estos pacientes al nacer? Al momento de nacer, lo primero que van a ver es que el paciente hace cialorrea, ¿no? Porque no puede ser capaz de deglutir toda la producción de saliva que tiene. Entonces, comienzan a babear bastante y bastante, ¿no? Mojan todo. Y por lo mismo que pueden haber fístulas a la vía respiratoria, pueden tener dificultad respiratoria y pueden ver que comienza a tener algunos episodios de cianosis. Luego pueden hacer como una pequeña tos, ¿no? O atragantamiento si en caso se les pone a lactar de la mamá. Y ya les había mencionado que presentan el antecedente de polidramios. Entonces, el diagnóstico es sencillo porque inclusive en la atención del paciente, en la atención inmediata, cuando ven que está cialorreico, le ponen una sondita para aspirarle las secreciones. Y a veces incluso se tienen a la mano la sonda nasogástrica si se intenta colocar sonda nasogástrica. Pero sucede, como ven esta plaquita, que la sonda nasogástrica no puede progresar, ¿no? No puede progresar hacia el estómago. Y esta ausencia de progresión de pasaje de la sonda también ya me da la sospecha. Algunas veces se acoda, ustedes pueden ver aquí. Se acoda y la sonda comienza a salir por la boca o se enrolla dentro de la boca. ¿Ya? En una radiografía yo puedo confirmar esto. Le dejo la sonda y como tiene línea opaca, yo puedo visualizar que se está enrollando y que no hay pasaje. Entonces, con esos síntomas ya el diagnóstico ya está confirmado. Ay, ¿qué pasó? En esta radiografía, por ejemplo, yo veo que hay aire en la cámara gástrica. Entonces, si hay aire en la cámara gástrica, yo ya puedo decir, ya. Si hay aire aquí, de hecho, que si acá está trésico, tiene una comunicación, ¿no? El esófago distal debe tener una comunicación con la tráquea. O sea, mínimo tiene una fístula traqueosofágica distal. ¿Ya? Ahora, si no veo la cámara gástrica, entonces no tiene fístula y podría ser una de tipo 1 o una de tipo 2, ¿no es cierto? Donde no hay comunicación del cabo distal del esófago con la vía aérea. En algunos pacientes, bueno, dentro del protocolo de estos pacientes también es importante, antes de la cirugía, poderle hacer una broncoscopía, ¿no? Eso nos ayuda un poco a identificar realmente la cantidad o la posición de la fístula traqueoesofágica. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, 3 rayos X. En este, ustedes ven
que la plaquita no me muestra nada de aire en la cavidad abdominal. Entonces, este caso será una atresia esofágica pura. En cambio, en esta radiografía sí veo pasaje de aire, ¿no? Llega hasta el recto y acá veo la sonda que está acodada. Entonces, en este caso tengo una atresia de esófago con fístula distal. Ujú. Y ahora en estos rayos X, yo veo algo medio raro, ¿no? No está como esta radiografía. Veo sí que hay, ¿no? Una atresia de esófago. Acá se ve incluso que le han inyectado contraste de aire, el bolsón proximal. Pero en la radiografía de abdomen, en esta parte abdominal, yo veo que se dibuja solo el estómago, ¿no es cierto? Y acá como una continuación, ¿no? Y nada más, no hay aire distal. Y el estómago se ve dilatado, porque esto no es una cámara gástrica normal, sino que está dilatado. Entonces ya vamos a ver en la siguiente clase que esto de aquí, eso en la imagen que da una atresia duodenal. Entonces este paciente no solo tiene atresia de esófago, sino que también tiene una atresia duodenal. Bien, nuevamente aquí veo una plaquita donde está aquí la sonda, ¿no es cierto? Y no hay aire en el resto del tubo gastrointestinal. Entonces, esta es una de tipo 1, ¿no? También puede ser tipo 2. Y en esta de acá, nuevamente veo, ¿no? Que pasa la sonda hasta acá, ella no progresa, no viene nada por aquí, y veo una cámara gástrica dilatada, ¿no? Esta es la cámara gástrica y acá el bulbo duodenal. Entonces, este de aquí también viene a ser una atresia duodenal, igual que en el anterior. A ver, un ratito, por favor, me disculpan. Hola.
Ya. ¿Se me escucha de nuevo? Ay, sí, ya, gracias. Disculpen más bien. Bien, ya, entonces, ahora vamos a ver lo que es el diagnóstico. El diagnóstico prenatal es en base a lo que ya les había indicado, una ecografía en el periodo prenatal, ¿ya? Luego, el diagnóstico postnatal se hace con la incapacidad del pasaje de una sonda nasogástrica. ¿Ya? Ay, no sé qué sucede. Hago clic. Se realiza con la incapacidad del pasaje de la sonda nasogástrica y con una radiografía. Complementariamente se toman otros exámenes, por ejemplo, la ecocardiografía, que nos sirve para ver la posición del arco aórtico, como les había dicho. Y eso es importante para nosotros los cirujanos porque el arco aórtico tiene más o menos un calibre y anatómicamente un parecido, muy parecido a la fístula traqueosofágica. Entonces ya se imaginarán que tenemos que tener la seguridad de que al momento de que estamos cortando la fístula no sea el arco aórtico, ¿no? Muy bien. Lo otro es la ecografía renal, ¿no? Para ver lo que ya les había mencionado, si tiene los dos riñones, si por algún motivo hay de repente un riñón en herradura u otro tipo de malformación. Y también les toman su cariotipo porque algunos pues tienen el problema sindrómico, ¿no? Bien. Ahora, hay que recordar que cuando yo tomo la ecografía prenatal y encuentro polidramnios, eso no necesariamente me va a decir que el paciente tiene una atresia de esófago, sino que es un signo indirecto de una amplia gama de anomalías fetales, ¿no? Y es inespecífico. Pero si además encuentro ausencia de la burbuja gástrica, entonces ya eso también me ayuda a poder ir acercándome un poquito más al diagnóstico. Bien, entonces, ujú, siguiente plaquita, ya estos otros rayos X. Ya vamos a avanzar. Ahora quiero contarles acerca de los cuidados generales que necesitan estos pacientes. ¿Ya? En este cuadrito ustedes tienen algunas a la izquierda, unas malformaciones frecuentes que nosotros vemos en la especialidad, como hernia diafragmática, obstrucción intestinal, defectos de la pared, onfalocele, mielomeningocele. Pero en este caso vamos a ver un poco más de cerca lo que estamos viendo en nuestro tema, la atresia de esófago. ¿Qué tenemos que hacer entonces con este paciente? En primer lugar, ya nació, entonces ya hice mi diagnóstico, no pude pasar la sonda, me salió los rayos X patológicos. Entonces yo tengo que cuidar que esa salivita, el paciente está con cialorrea, no se vaya a atorar, ¿no es cierto? No esté disneico, no haya pasaje de saliva a la vía aérea. Entonces voy a colocar una sonda de aspiración continua en la boca. Mejor aún si la paso hasta el cabo esofágico. Ahora, cuando yo pongo la sondita en el cabo esofágico proximal, tengo que colocar una sonda tipo replogle. Ahora ustedes dirán, ¿qué será eso? Ya, si yo lo pongo en la boquita con una sonda de aspiración normal, con eso me puedo ayudar. Pero recuerden que la saliva va a seguir pasando al esófago, al bolsón esofágico proximal. Entonces es mejor llegar hasta abajo con la aspiración, porque si tuviera una fístula por ahí, ¿no? El paciente igual puede tener aspiraciones. Luego lo que tengo que hacer es posicionar, ¿no? Con la cabeza elevada aproximadamente a 45 grados, porque también tienen que recordar que lo más frecuente es que el paciente tenga una fístula traqueosofágica distal, ¿no es cierto? Entonces, esta fístula tiene una comunicación con el esófago y el esófago con el estómago. Entonces, si yo lo echo completamente al paciente, el ácido del estómago y
en algunos casos inclusive hasta bilis que refluye del duodeno, si es que tuviera una atresia, más todavía, ¿no? Una atresia duodenal, va a refluir al estómago y después va a ir de frente a la vía aérea. Una neumonía por estas sustancias es bastante, descompensa mucho a estos pacientes, ¿ya? Se complican mucho para un preoperatorio con un tipo de neumonitis química. Entonces, es de preferencia que ustedes tienen que tomar esos cuidados, ¿ya? No lo vayan a, predisponer, pues, ¿no? A una neumonía de ese tipo a los pacientes, sea por aspiración o sea por reflujo, ninguno de los dos casos. Ahora vamos a ver entonces en este dibujito, esta es la posición semifowler con cabecera elevada. Ahora, si no tienen aspiración y sospechan que es una atresia de esófago tipo 1, lo pueden poner boca abajo para que la saliva pueda ser evacuada por la boquita, ¿no? Como la de tipo 1 o tipo 2, ¿no? Según los rayos X, no tiene comunicación el esófago distal con el estómago, no habría tanto problema, ¿no? Entonces se puede poner boca abajo, con la cabeza hacia abajo. Pero en líneas generales, em, siempre por ahí ya no estamos tan mal. Hay aspiración y entonces ustedes pueden colocarlo en esta posición al paciente para cualquiera de las tipo de las clasificaciones que han aprendido, ¿no? Solo que no olviden que la aspiración debe estar siempre permeable. El pañalito hay que recordar, a veces lo aplastan mucho con el pañal. Entonces, el pañalito hay que tener cuidado, que siempre debe estar medio sueltito, no muy ajustado a la barriguita, y evitar que esté pues llorando, ¿no? Porque el lloro, el llanto, hace que haya mayor pasaje de aire y eso aumenta la distensión abdominal. Esta es una sonda replogle, ¿no? Esta es la parte que iría en la zona del esófago, en el bolsón proximal. Tiene unos orificios para que pueda ser evacuada la saliva. Tiene un puerto, la parte distal tiene dos salidas. Un puerto que sirve para aspirar y un puerto que sirve para lavar. Entonces yo voy a colocar la sondita por dentro de la boquita del paciente y va a quedar en la parte de abajo, ¿no? Con todos sus orificios. ¿De acuerdo? Más o menos esta es la forma en la que termina. La sonda de afuera tiene huequitos y la de adentro también. Ambas tienen unos huequitos. Entonces, y el extremo, para que no lastime la mucosa delicada del bebé en el esófago, termina de forma roma, ¿no? No es filoso como pueden ver. Ujú. Entonces, este es el puerto por el que yo voy a instilar y perdón, este es el puerto por donde yo voy a instilar y este es el puerto por donde yo voy a aspirar. Entonces, vamos a ver acá. No sé si acá hay un video, me parece, sí. Ujú. Ay, no, no carga. Salió como imagen. No quiere cargar. Bueno, en esta imagen se muestra cómo un doctor está confeccionando una sonda de replogle. Está introduciendo una sonda de alimentación número 8 por un huequecito de una sonda nasogástrica o de Levin número 16. ¿Ya? Entonces, por la número 16, que es la de afuera, se va a permeabilizar con suerito fisiológico. ¿Esto por qué? Porque la saliva no siempre es fluida, sino que es un poco espesa y tiende a ser ligosa y a tapar los lúmenes.
entonces se le pasa un poquito de suero fisiológico para ver que las secreciones siguen fluidificándose. Y por la más delgadita yo tengo que aspirar continuamente, conectarla a la máquina de aspiración para que aspire todo el tiempo. La aspiración debe estar en lo mínimo necesario. Entonces, aquí en este diagrama, a donde se ven las dos onditas, la de adentro es la que va a aspirar, de manera que la de afuera va a recibir menor, ¿no? Menor fuerza de aspiración y así no va a lastimar la mucosa del bebé. Esa es la manera. Bueno, el traslado ya un poco les he explicado, ¿no es cierto? Voy a poner en modo presentación. Ya. Ujú. El tratamiento, entonces ya hemos hablado de cómo colocarle la sonda tipo replogle, la posición que debe tener. Le debo colocar sus bloqueadores H2 o su inhibidor de bomba de protones, ¿no? Para evitar mucha secreción gástrica. Y ya debo iniciar algunos antibióticos, sea porque el paciente tiene riesgo de sepsis o sea como parte del prequirúrgico. La cirugía se puede realizar de dos maneras. La convencional abierta, ¿no? Que es con una apertura en el tórax, se hace una toracotomía, o utilizando un videoendoscopio, y eso sería una cirugía toracoscópica. Ya, entonces, esta es la posición en la que se le coloca al paciente para poder hacer una toracotomía, ¿ya? Se aborda el esófago por el lado derecho del paciente, ¿no? El lado contrario al arco aórtico, para yo poder visualizar con mayor facilidad la fístula traqueosofágica. Se hace una incisión a nivel del cuarto espacio intercostal, ¿no? Entre la línea axilar anterior y la posterior. Entonces, una vez que ingreso, ustedes ven aquí que se retrae el pulmón y voy a ir disecando las estructuras que se van a ir visualizando, ¿no? Hasta yo poder, lo primero que voy a identificar es la vena ácigos, ¿no? Que se trata de preservar. Bueno, este diagrama es de la literatura un poquito antigua, ¿no? La que todavía está en los textos. Actualmente ya se trata de evitar ligar esta vena y voy a disecar mi cabo proximal y el cabo distal lo voy a encontrar eh, por esta parte de aquí, ¿no? Debajo de la vena cigos y al costado voy a encontrar este nerviosito que está por acá, que es el nervio vago, ¿no? Una vez que yo logro identificar el cabo distal, vean que es más adelgazado, lo tengo que disecar hasta su unión con la tráquea, ¿no? Con cuidado de no perforarlo. Entonces, nuevamente, este es ahí un ratito. Tengo a alguien en sala de espera. Ingreso por debajo de la escápula, ¿no? Abriendo el músculo serrato anterior. Bueno, en vivo y en directo más o menos sería así, ¿no? El paciente está en lateral izquierdo. Voy aperturando, estos son la costilla, ¿no? La quinta, esta debe ser la cuarta. Y se va, este es el separador costal de fino quieto. Aquí se está retrayendo el pulmón y acá abajo se están viendo los cabos esofágicos que se tienen que anastomosar. Entonces, el objetivo de la cirugía es unir el cabo de arriba con el cabo de abajo. Ese es el objetivo.
Pero si, por ejemplo, tengo una atresia de tipo 1, va a ser complicado unirlo, ¿no? Pero lo más frecuente es esto, que se puedan unir y luego de hacer la unión se coloca un dren torácico que sirve como tutor para poder ver si hay alguna fuga. Más o menos eso se puede ver en el 7.º día postoperatorio. Entonces, una vez que se termina la cirugía, ya se van cerrando por planos hasta que lleguen y cierren la piel, ¿no? Entonces, más o menos así queda un paciente recién operado de atresia de esófago con su conexión a la trampa de agua, ¿no? El sello de agua. A veces esta anastomosis está tensa y si al paciente lo mueven el cuellito o lo tensan para volver a reintubar, entonces esa anastomosis se va a tensar más de lo que ya está tenso. Entonces, por eso siempre colocamos un cartelito para que no vayan a hiperextender su cuellito. Así queda cuando retiramos el dren torácico. El día 7.º se le realiza al paciente un esofagograma, ¿no? Pasamos contraste por el esófago y vemos que llega al estómago, ¿ya? Pues aquí vemos que no hay salida del contraste fuera del esófago, no hay salida. Entonces todo está correcto. La anastomosis ha sellado y ya puedo retirar mi dren torácico. Hay casos en los que hay dehiscencia y es algo muy pequeñito. En caso de esa dehiscencia, pues comienza a salir saliva por el dren torácico. Vean este paciente, por ejemplo, que la sustancia de contraste está saliendo por acá, ¿no? Y este es el dren. Toracoscópicamente, el paciente se le coloca en posición semiprono, entra con una camarita, también debajo de la escápula, y luego a través de otros puertos quirúrgicos se va a hacer lo mismo que les he dicho hace un momento, se diseca el cabo proximal, el distal, luego hago el tratamiento de la fístula, la cierro, ¿no? Le pongo aquí por ejemplo están poniendo clips, pero lo recomendable es ponerle un puntito, unos puntos o un punto transfixiante. Y luego de eso ya se corta, ¿no? Como ustedes pueden ver, se corta el esófago distal y se va a suturar con el proximal. Aquí se está abriendo el cabo proximal y luego se van a suturar de esta manera, ¿no? Antes de ponerle puntos en la cara anterior, se le pasa una sonda, la cual nos puede ayudar si necesitamos nutrirlo en el transcurso, ¿no? Un poco precozmente. Los resultados estéticos son muy buenos, pero mucho más son los resultados de la evolución del paciente porque el paciente se recupera mejor, ¿no? Tiene menos dolor. Las toracotomías por lo general son muy dolorosas, ¿no? Pero en este caso la recuperación es muchísimo más rápida. Bien, entonces, ¿qué es una atresia de esófago long gap? Es aquella que no se puede, en la que la cirugía no puede realizar una anastomosis primaria, ¿no? por una operación, por la primera operación que se le hace al paciente en el recién nacido, ¿no? Entonces, más de dos espacios, más de dos vértebras, ¿no? Este paciente ya tendría que ser catalogado como un caso de atresia long gap. Bien, entonces, en esos pacientes recordar que cursan con microgastria, ¿no? Por la falta de estímulo, ya les había mencionado en las diapositivas previas, ¿no? Que el estómago es pequeño, ¿no? Y el cabo distal muchas veces puede ser incluso hasta rudimentario, muy pequeñito. Para determinar el espacio que hay entre ambos cabos, se pueden hacer mediciones para determinar el gap,
¿no? Por la parte de arriba se le puede pasar una bujía metálica. Por la parte de abajo, como a estos pacientes se les tiene que hacer una gastrostomía de alimentación en el periodo neonatal, entonces por la misma gastrostomía se le puede pasar una fibra óptica de 5 milímetros y después de pasar el cardias, llegar hacia la parte más proximal de este esófago, de este cabo distal, ¿ya? Entonces, eso nos ayuda a ver si la brecha está disminuyendo o no, porque el esófago normalmente tiende a crecer durante los 6 primeros meses de vida. Entonces, da cierto chance a esperar que crezca antes de intentar hacer una reparación, ¿no? Luego de haber cerrado la fístula, si estuviera, en el caso, ¿no? O eh, cuando ya yo deseo hacer la anastomosis, en el caso corresponda, ¿no? Hay técnicas para poder hacer la tracción de los cabos, una tracción continua como la de la técnica de Fokker, o en otros casos ya se tiene que hacer un reemplazo esofágico. Bueno, este es un poco para que vean lo que es long gap, cómo hacen la medida de cabos. En este paciente, por ejemplo, ya se han acercado mucho más los cabos, ¿no? Esta es la forma en cómo se podrían traccionar los cabos externamente, es la técnica de Fokker, y poco a poco se van jalando estos cabitos con mucho cuidado para evitar una dehiscencia en estos puntos de tracción. Luego de unos días, entonces que se ha traccionado el esófago, ya se puede intentar la reparación. Bueno, hay complicaciones tempranas y tardías. Lo primero, que ya habíamos dicho por ahí, la fuga anastomótica, ¿no? Cuando yo comienzo a ver saliva por el dren torácico. Segundo, la anastomosis cuando queda muy tensa se comienza a estenosar también. Lo otro es que haya recidiva de la fístula, ¿ya? La fístula también puede recidivar. Complicaciones tardías como el reflujo gastroesofágico, traqueomalacia o alteración de la motilidad del esófago, son muy frecuentes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un paciente también que se le operó, tuvo una ligera recidiva de la fístula, cursa con traqueomalacia y seguramente tendrá pues por ahí una motilidad, una dismotilidad del esófago. Muy bien, de este tema tienen alguna pregunta, ¿todo se ha entendido o ha quedado algo por explicar? Sí, el diagnóstico, hay un ratito, ya, lista. El diagnóstico prenatal es como tú lo has dicho, y el postnatal por la clínica y los rayos X. Claro, por ahí se le puede poner, si hay mucha duda, se le puede poner sustancia de contraste a la sonda oroesofágica, pero se le pone con mucha cautela, muy poquita cantidad, porque si hubiera una fístula en esa zona, pues el contraste se va a ir a la vía aérea, ¿no? Ujú. Es solamente en casos de long gap, porque el objetivo de esa técnica es traccionar los cabos. Lo más frecuente es que no tenga que traccionarlos porque van a estar cercanos, como lo que sucede en la atresia de tipo 3, que es la más frecuente. En cambio, en la long gap sí se tiene que hacer maravillas, por eso es que hay tantas técnicas que han salido para poder tratar la atresia de esófago tipo 1,
que es la que frecuentemente va asociado al